Anda muy atorado. Ah, ya llegó. Hola, buenas noches a todos. Soy Mariana Gómez y pues bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema son cardiomiopatías y pues bueno, em, bien. Eh, Primero que nada, hay que saber que las cardiomiopatías son afecciones que afectan al músculo cardíaco o al miocardio. Es importante destacar que estas son enfermedades que no tienen un origen isquémico, ni por enfermedad coronaria. Ya que sabemos que, bueno, hay una clasificación, pero sabemos que cuando el paciente tiene antecedente de algún infarto, de enfermedad coronaria, pues se va a ver afectada también la pared muscular del corazón. Sin embargo, aquí estamos evaluando todas las enfermedades que no son producidas por estas causas. Em, Dentro de estas enfermedades va a haber, ¿cómo se llama? Tanto alteraciones estructurales del corazón como alteraciones eléctricas, lo cual vamos a ver más adelante, pero confiere en estos pacientes mayor riesgo de presentar arritmias letales y muerte súbita de origen cardíaco. Por eso es importante pues conocerlas y saber cuáles son nuestras modalidades de tratamiento. Eh, Hay muchas clasificaciones, como parece que nadie se pone bien de acuerdo entre cuál es como vaya, la clasificación de las cardiopatías, y ahorita lo vamos a ver, sobre todo cuando hablemos de las guías, pero las que siempre son principalmente mencionadas son tres, que son la hipertrófica, la restrictiva y la dilatada. Hay algunas otras que se describen más, ya pues de forma más reciente, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una enfermedad que se describe a partir de los 90, que fue cuando pues se desarrolló el ecocardiograma y es que se empiezan a clasificar estas enfermedades. Previo a esto, pues no se conocían las miocardiopatías como una entidad separada de algunas afecciones. Entonces, algunas otras causas que pueden provocar estas enfermedades del miocardio pueden ser de origen arritmogénico, alteraciones en el ventrículo izquierdo. Hay algunos otros artículos, como el que les mandé el día de ayer, en el cual se habla sobre una cardiomiopatía inducida por sepsis. Esta, pues es importante mencionar que es una cardiomiopatía que es reversible, que se da en el contexto de cuando el paciente ya está en choque séptico y que cuando logra salir del estado crítico tiene una reversibilidad del, eh, de casi el 100% entre el 7 a 10 días posterior al choque. Entonces, pues eso es interesante también conocerla. Y la cardiomiopatía periparto, esta también pues no las describían mucho en nuestras clases de gineco, la cual se va a incluir dentro de las cardiomiopatías dilatadas. La más frecuente de todas va a ser la hipertrófica, es la que más se ha estudiado y la que tiene más reconocimiento, vaya, por así decirlo, a nivel como mundial. La dilatada es menos frecuente y la más infrecuente o rara es la restrictiva. Bueno, hace muchos, bueno, no muchos, bueno, hace algunos años se realizó el estudio Cardia. Este estudio se hizo en 1995 y este incluye 4.111 adultos jóvenes en Estados Unidos y a estos se les hizo un ecocardiograma como de tamizaje. En este se encontró que alrededor de 1 en 500 va a presentar una cardiomiopatía. Algunos estudios más recientes a dicen que puede ser hasta 1 en 200. Pero si ustedes leen la guía de la AJA, pues para la AJA sigue siendo un referente este estudio porque utilizan la misma epidemiología, es decir, cuando leen la guía de la AJA 2024, pues muestran como prevalencia 1/500 de la eh, cardiomiopatía hipertrófica. Este va a ser más frecuente en hombres, todas las cardiomiopatías son más frecuentes en hombres, pero cuando se presenta en mujeres va a ser de peor pronóstico. En la cardiomiopatía dilatada se puede presentar de 1 en 200 hasta 1 en 2500, haciéndola más rara que la cardiomopatía hipertrófica, y la restrictiva hay muy poca información, hay muy pocos estudios sobre esta enfermedad, muy poca información sobre su epidemiología porque es infrecuente. Incluso, pues la parte que la menciona en la guía de la Sociedad Europea es muy corta, pero pues ahorita la vamos a ver en qué consiste.
Y bueno, como un pilar para saber estudiar las cardiomiopatías es esto, es todo lo que le tenemos que pedir y todo lo que tenemos que conocer de nuestros pacientes. Primero que nada, como la base, pues está en la ecocardiografía en estos pacientes. No solo tenemos que quedarnos con la ecocardiografía transtorácica, sino se tiene que hacer una ecocardiografía transesofágica para poder clasificarlos mejor. Y aún así, en muchos de estos pacientes no va a ser suficiente para poder observar como todo el contexto. Hay algunas enfermedades, ya sea metabólicas o sistémicas, que van a requerir el uso de una cardiorresonancia, que podemos ver aquí a la izquierda, que también es muy importante como parte del algoritmo y el abordaje diagnóstico de una cardiomiopatía. En otras va a ser necesario conocer pues las características del miocardio, ya sea por una biopsia cardíaca, aunque pues va a haber situaciones en las cuales pues no va a ser como lo mejor o lo más adecuado. También la morfología, dependiendo los síntomas, los datos ecocardiográficos. Y es porque todo esto nos va a dar la sintomatología, vaya, es diferente la presentación de la cardiomiopatía hipertrófica que de la dilatada y la restrictiva, pero la mayoría de estas se va a presentar al final, como ya cuando el corazón pues ya no puede más, como una falla cardíaca crónica. Entonces, pues es importante conocer esto. También todos estos pacientes es importante conocer una buena historia clínica, hacer una buena historia familiar, porque como vamos a ver más adelante, hay algunas instituciones como la AJA que considera que esta es una enfermedad o que debe ser clasificada como una enfermedad únicamente genética. Entonces, pues en estos pacientes el estudio genético, genómica y proteómica debe ser realizado, así como eh, algunos otros estudios para conocer diagnósticos diferenciales o la etiología. Bueno, y vamos a empezar con la primera, que es la más común. La primera es la cardiomiopatía hipertrófica. Esta se caracteriza por ser un aumento asimétrico de la pared ventricular. Se clasifica, o bueno, tiene la división entre si esta va a obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo o no. Si lo más frecuente, hasta en un 70%, es que si obstruya este tracto de salida. En el electrocardiograma vamos a observar un aumento de voltaje del ventrículo izquierdo y puede haber también inversión de las ondas T. En el ecocardiograma vamos a observar hipertrofia del ventrículo izquierdo, alteración en la salida del septo ventricular y movimiento mitral o regurgitación más bien mitral. Entonces son algunos de los datos que podemos observar. Y dentro de la genética se van a ver alteraciones en genes que codifican la miocina, tanto las que codifican la forma en la que se produce la miocina, ahorita le regreso, como la forma en la que la miocina funciona. Los más comunes son estas dos mutaciones, sin embargo, van a estar presentes hasta en el 15% de los pacientes. Y aquí se sabe que algunas otras enfermedades genéticas, como la enfermedad mitocondrial, la ataxia de Friedrich, la enfermedad de Danon, la enfermedad de Parkinson, eh, para Parkinson no, es Wolf Parkinson White, pueden provocar también la aparición de una cardiomiopatía hipertrófica. Este, aquí vemos un ecocardiograma donde observamos, pues, en estas cuatro proyecciones, el grosor aumentado en la pared ventricular izquierda. Ah, y pues, bueno, vamos a hablar un poco sobre qué nos dice la AJA, porque es muy importante mencionar, bueno, esta es la actualización 2024, pero si se fijan, aquí esta guía nada más va a incluir lo que es la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Por qué es esto? Y por qué ahorita vamos a ver más adelante en las causas de las otras cardiopatías. Em, Porque la AJA clasifica que una cardiomiopatía debe ser estrictamente diagnosticada cuando hay ausencia de otra enfermedad sistémica que provoque hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo cual, pues, por ejemplo, una cardiomiopatía dilatada va a ser muy difícil, porque, y sobre todo en una restrictiva, porque se piensa que la mayoría son de etiologías ya sea idiopáticas o sistémicas, a diferencia, pues, de la restrictiva, que puede verse más, de una forma, por así decirlo, más sencillamente asociada a mutaciones genéticas. En esta actualización 2024, pues hacen hincapié en que no se va a incluir lo que es el corazón del atleta o la hipertrofia miocárdica secundaria a la remodelación cardíaca que tienen los atletas de alto rendimiento, así como la hipertrofia que se genera cuando un paciente tiene, por ejemplo, hipertensión arterial sistémica o cualquier otra enfermedad.
Incluso aquí dicen que la amiloidosis y todo, pues no son, o sea, que son enfermedades, vaya, de un origen sistémico, pues no deben ser consideradas, sino solamente aquellas enfermedades que estén morfológicamente limitadas al corazón. Y aquí se va a considerar que son aquellos pacientes que presentan una pared con un grosor arriba de los 15 milímetros. Bueno, esta es una de las características más bien una tabla, perdón, de la guía de la AJA, que habla de las características clínicas del fenotipo de los pacientes que tienen cardiomiopatia hipertrófica. Este va a depender mucho de la edad, ya que se puede ver diferentes causas, ya sea en diferentes grupos de edad, como por ejemplo en los lactantes, en los niños, ya sea escolares, adolescentes y en la adultez. Lo principal pues es descartar enfermedades mitocondriales, enfermedades asociadas a los genes de RAS, eh, asociadas a la enfermedad de Danon, ataxia de Friedreich, alteraciones en el, ¿cómo se dice? Cuando se guarda el glucógeno o alteraciones infiltrativas. Pero pues aquí como que muchos difieren. Y bueno, ¿qué se debe de hacer cuando sospechamos de una cardiomiopatia hipertrófica? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es hacer el test por imagen, es decir, se necesita, bueno, primero un electrocardiograma, como ya mencionaba, pues algunos de los cambios que van a hacer es aumento en el voltaje del ventrículo izquierdo e inversión de la onda T. También necesitamos imágenes, es decir, el ecocardiograma y la resonancia cardíaca, la resonancia magnética cardíaca. Esta siempre es importante como parte del estudio y el abordaje de los pacientes con cualquier cardiomiopatía y el estudio genético, porque sin esto, pues, o sea, no podemos atribuir que sea una cardiopatía pura. Y otra cosa que es importante mencionar, que dicen en las guías de la AJA, es que a pesar de que, por ejemplo, nuestro paciente ya después también sea atleta o también tenga hipertensión, pues no descarta que también antes, previamente, también pues tenga como genéticamente susceptibilidad de presentar una cardiomiopatía hipertrófica. No sé si me entienden, pero o sea, lo que quieren decir es que puede ser que genéticamente tenga eso y además tenga una enfermedad sistémica que la pueda condicionar. Entonces, esto puede generar un reto diagnóstico para saber cuál fue primero. Si es que fue primero la cardiomiopatía hipertrófica o la enfermedad sistémica que la pudo haber ocasionado. Entonces, pues por eso también es importante hacer el estudio genético para salir de esta duda de diagnóstico diferencial, si es que fue por otra causa o si está asociada a genético, recordando lo que les acabo de mencionar, de que la cardiomiopatía hipertrófica es autosómica dominante principalmente. Entonces, aquí pues tenemos que hacer evaluación familiar, también tenemos que hacer este estudio genético al resto de, bueno, a los demás integrantes de la familia, si es que alguien más va a presentar algún signo o síntoma. Desafortunadamente, pues es difícil tener signos y síntomas, ya que estas enfermedades, sobre todo la cardiopatía hipertrófica, suelen ser asintomáticas y confieren un alto riesgo para en- muerte cardíaca súbita. Por lo tanto, la muerte cardíaca súbita, puede ser una de las primeras manifestaciones de la enfermedad o una arritmia que sea, pues, que pueda conducir al paro cardíaco. Este puede ser que sea alguna de las primeras manifestaciones de la enfermedad. Entonces, pues, por eso es muy difícil que se sospeche antes de que se presenten los síntomas. Entonces, pues, realmente va a ser difícil llegar con un adulto asintomático a sospechar que tiene la enfermedad. Este, y pues estos son los estudios que se deben realizar en el caso de que queramos hacer el abordaje diagnóstico. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? Siempre en las guías lo principal que se menciona es el desfibrilador cardioversor implantable. Aquí pues es importante saber que hay que considerar que no todos van a tener indicación para implantación de un desfibrilador. Sin embargo, pues es lo que más va a ayudar sobre todo a revertir las arritmias que puede presentar el paciente y a prevenir lo que es la muerte cardíaca súbita. Eh, Más allá de ello, se puede dar tratamiento sintomático dependiendo de lo que el paciente presente. O sea, no, es decir, no a todos se va a manejar de la misma forma porque no todos van a presentar los mismos síntomas ni la misma gravedad. Algunos se pueden ver beneficiados del uso de beta bloqueadores,
o antagonistas de canales de calcio no dihidropiridínicos cuando son intolerantes a los betabloqueadores. Pero siempre nos vamos a orientar en los síntomas. Por ejemplo, también la guía de la AJA menciona que si nuestro paciente va a presentar o está presentando más bien un cuadro de hipotensión aguda, en vez de considerar, porque pues son pacientes que fácilmente se van a congestionar, en vez de darle como cargas y cargas, pues podemos pensar en mejor en ellos la alternativa que se ofrece es fenilefrina intravenosa. O, por ejemplo, en caso de que nuestro paciente, su síntoma pivote sea disnea y sobrecarga, pues aquí se recomiendan que sean usados los diuréticos, pero en dosis bajas, ya que nuestro paciente pues no va a tener mucha tolerabilidad a lo que son cambios de volumen. Entonces, pues aquí es importante mencionar eso, que el tratamiento es más que nada sintomático. El que va a ser mejor para el paciente para prevenir muerte cardíaca súbita va a ser el desfibrilador implantable y que en caso de pues no funcionar, se puede llegar a considerar el trasplante cardíaco, que es la última modalidad de tratamiento en todos estos padecimientos. Pues, y pues también conocemos que bueno, si ustedes ya sepan, pero pues el trasplante cardíaco tiene una vida aproximada de 10 años. Entonces, pues es el tiempo de vida que dura el, el trasplante, el órgano trasplantado. Entonces, pues no es lo ideal, sobre todo considerando que muchos de estos pacientes pueden ser adultos jóvenes o niños, en los cuales el corazón implantado, pues solo les va a durar 10 años. Entonces, tratar como de conservar la mayor funcionalidad del corazón nativo y pues por esto es que se recomienda el uso de desfibrilador implantable. No sé si tengan alguna duda en esta cardiomiopatía. Y pues, bueno, esta es una tabla que les dejo no para que ahorita la revisemos juntos, sino para que luego les pase la presentación si quieren, no luego la pueden buscar. Pero es importante que se haga una especie de cuestionario o screening para los factores de riesgo de muerte cardíaca súbita en cualquier paciente que nosotros tengamos y que presente una cardiomiopatía, porque esto nos va a dictar cuál va a ser el paso a seguir. Hay un montón de cosas aquí en esta ¿cómo se llama? En esta lista, pero lo que debemos saber que sí existe uno de estos factores de riesgo, o sea, con que ya tengamos uno, por ejemplo, que haya historia familiar de muerte cardíaca súbita, el genotipo, que haya un aneurisma, etcétera, solo tener un factor de riesgo nos condiciona para el hecho de que el paciente ya sea candidato a colocación del desfibrilador implantable. Entonces, pues sí es muy importante esto porque puede prevenir la muerte en este tipo de pacientes. Ok. Otra cardiomiopatía es la cardiomiopatía dilatada. En esta enfermedad, pues se presenta como tal, como una dilatación del ventrículo izquierdo y va a haber alteraciones en la contractibilidad del mismo. Es muy difícil llegar al diagnóstico sin realizar el ecocardiograma, o sea, si no lo sospechamos antes, es difícil de que sospeche. Por eso es que se dice que el primer síntoma es de falla cardíaca crónica. También puede haber presencia en estos pacientes de falla circulatoria, arritmias y trombosis. Y esto se debe todo por una génesis de un pobre remodelado ventricular, que es prácticamente toda la fisiopatología de esta enfermedad. Este, en esta variante de cardiomiopatías, del 30 al 48% de su origen va a ser genético. Algunas otras causas, ahorita les voy a poner una tabla de un montón de causas que la pueden eh, generar, pero se asocia como que a drogas cardiotóxicas o al consumo de alcohol. Sabemos en la actualidad que no existe la definición o como tal la consideración de que existe un consumo seguro de alcohol. Ahora sabemos que no, o sea, no hay ciertos miligramos de alcohol que podamos consumir de forma segura y este es un condicionante para una enfermedad del miocardio, nada más para tener en cuenta. Y algunas de las mutaciones más frecuentes en esta cardiomiopatía son estas tres que podemos encontrar, aunque hay muchísimas mutaciones que se asocian. Ahora, como les mencionaba, la AJA no hace como mucho hincapié o no hace partícipe en algunas otras cardiomiopatías, no hay como tal una guía de práctica clínica, pero la guía del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología sí las menciona. Esta guía es como mucho más abierta a pensar que pues hay otras miocardiopatías por otras causas. Entonces, pues aquí sí vamos a poder estudiar lo que es la dilatada y la restrictiva. Incluso aquí también hay un apartado que menciona la ritmogénica, eh,
la no dilatada, que es también como que una interesante, pero para que lo tengan en cuenta. Y a diferencia de la AJA, que pues nada más en la AJA solo se va a ver lo que es la hipertrófica, que bueno, pues sí, o sea, de acuerdo a la epidemiología en Estados Unidos, pues sí es la que se encuentra de una forma mucho más frecuente en los pacientes. Y bueno, aquí nos va a decir que debemos, bueno, se diagnostica la cardiomiopatía dilatada cuando el ventrículo izquierdo presenta un diámetro al final de la diástole mayor de 58 milímetros en hombres y mayor de 52 milímetros en mujeres. Como parte del abordaje diagnóstico, lo que les mencionaba al principio es que debemos hacer una buena historia clínica, conocer los antecedentes heredofamiliares, ya que como mencionaba ahorita, pues del 30 al 48% va a presentar antecedentes familiares y también como parte del abordaje, pues un Holter. Así como les mencionaba, todos estos pacientes se benefician eh, de tener un ecocardiograma transesofágico, que es lo que nos va a dar el diagnóstico, y una resonancia magnética cardíaca que nos va a dar pues como una mejor visión de lo que está presentado clínicamente el paciente y si se puede asociar a alguna otra enfermedad. El tratamiento siempre debemos considerar, esto es en todas las cardiomiopatías, el desfibrilador implantable, que va a ser lo que más nos va a ayudar a prevenir la muerte cardíaca súbita y guiado por los síntomas que presenta el paciente. En esta imagen podemos ver un ecocardiograma donde vemos aquí abajo pues las gran, la gran dilatación que tiene el ventrículo izquierdo. Y bueno, esta es la lista que les mencionaba. En la AJA, pues tajantemente se menciona que no podemos incluir ninguna patología sistémica que nos pueda explicar en ese caso, pues es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero aquí hablando de la dilatada y de la sociedad americana, perdón, sociedad europea, pues sí se consideran algunas causas sistémicas eh, como vaya, como parte de la fisiopatología de una cardiomiopatía, aunque no sea la cardiomiopatía, la única afección que se vea, pues afectada, o sea, vaya, o sea, porque pues la AJA dice que solamente afecciones que el único órgano afectado sea el corazón, y pues aquí vamos a ver que la Sociedad Europea considera que no, que por ejemplo, podemos considerar causas tanto nutricionales como endocrinas, como autoinmunes, como alteraciones en los electrolitos. Y pues aquí también lo que les mencionaba, ¿cómo se llama? La cardiopatía periparto, que también se va a como considerar, pero pues en la AJA no se vería porque, pues, o sea, no es el corazón el único órgano afectado. También, pues, lo que importante mencionar, ¿no? El abuso de algunas sustancias tóxicas, como lo que es cocaína, anfetaminas y éxtasis, la exposición a cobalto, el uso de esteroides anabólicos, como por ejemplo los pacientes que van al gimnasio y se inyectan anabólicos para aumentar masa muscular. También se considera enfermedad de Crohn, Cushing, el feocromocitoma, diabetes mellitus, em, enfermedad de Crohn, miastenia gravis, pemfigo, sarcoidosis, artritis reumatoide, lupus, pero también es muy importante mencionar las causas infecciosas que pueden dar que pueden ser precedentes a esta enfermedad. Se considera dentro de ellas la infección por VIH, se ha considerado de forma reciente la infección por SARS-CoV-2, dentro de las bacterianas, enfermedad por Borrelia burgdorferi, que es la enfermedad de Lyme. También se han encontrado asociadas algunas micobacterias, algunos hongos y el parásito como es la enfermedad de Chagas. Y de esta quería hacer una breve mención porque la enfermedad de Chagas es endémica en América Latina. Esta, como sabemos, es causada por la invasión de un parásito, que es el Trypanosoma cruzi, el cual se va a diseminar mediante triatóminos, que son las chinches. Principalmente es una que es conocida así eh, como de forma casual, como la chinche de Zucona, que es un triatómino, una chinche que se encuentra en climas cálidos. Parece que no es endémica aquí en la Ciudad de México, pero en lugares más calurosos de la República, sí es una enfermedad endémica. Esta presenta dos fases en la enfermedad que se consideran. La primera es la fase aguda, que va a iniciar de 6 a 10 días posterior a la exposición con el parásito.
y puede durar hasta 8 semanas. Los signos y síntomas que se van a presentar son el chagoma, que es un edema perilesional, como por donde mordió la chinche. Puede haber fiebre, linfadenopatías, hepatosplenomegalia o el signo de Romaña, que se acuerdan de las clases de la facultad. El signo de Romaña es cuando se presenta un edema periocular secundario a la infección por Trypanosoma cruzi. Y la fase crónica, pues ya se ven las organomegalias, como puede ser el megacolon, el esófago también dilatado y la cardiomiopatía dilatada. Y aquí, pues, en América Latina, como les mencionaba, es endémica y es una de las causas que se considera como importante, pues, para la mortalidad de nuestros pacientes con falla cardíaca y dilatación del ventrículo izquierdo, pues que sea un origen chagásico. Y bueno, ya por último, he de mencionar la cardiomiopatía restrictiva. En este nada más quiere decir que pues igual el tratamiento es desfibrilador implantable y guiado por síntomas, como les he mencionado. Em, y lo último igual que vamos a considerar es el trasplante cardíaco, que ya pues va a estar como que en podríamos considerar, generalmente él se consideraría más en niños, pero pues ahí se tendría valorar cada uno de nuestros pacientes de qué tratamiento se beneficia más. Y bueno, ahora pasando por último a la cardiomiopatía restrictiva. Ha sido más difícil de estudiar porque hay muchos menos casos, es más rara, y es muy heterogénea. Esta se va a considerar que es cuando hay una limitación del llenado ventricular debido o secundario a una rigidez miocárdica y una falta de relajación del músculo cardíaco. Como consecuencia de esta rigidez ventricular, va a haber un alargamiento del atrio izquierdo, así como aumento en sus presiones, lo cual va a conllevar al desarrollo de falla cardíaca y pues peor pronóstico para estos pacientes. Esta es una enfermedad rara, no es frecuente encontrarla, y es por esto que no hay tantos estudios o no hay estudios epidemiológicos los cuales nos puedan decir cuál sería pues, realmente su frecuencia o su prevalencia en la población. Se considera que hasta en un 93% es idiopático y genético. Algunos artículos mencionan que puede ser de presentación hasta en un 14%, pero pues como les digo, esta es una enfermedad rara y no lo sabemos muy bien a ciencia cierta. Debemos considerar más bien, algunas de las mutaciones más frecuentes son estas, y se puede asociar a otras enfermedades. Aquí sí debemos considerar otras como enfermedad de Gaucher, sarcoidosis, amiloidosis, también al uso de antraciclinas o de radiación, que son algunas de las posibles causas. Y como les mencionaba, la Sociedad Europea sí va a considerar como la cardiopatía restrictiva como una cardiomiopatía, sin embargo, pues viene casi casi hasta abajo al final de la guía y son muy pocas, pues sí habla muy poco sobre esta enfermedad. Lo que menciona es que, igual que en todas las otras, debemos hacer el mismo abordaje diagnóstico, es decir, todos nuestros pacientes se benefician de una buena historia clínica, aunque no sea muy frecuente el origen genético, pues tenemos que tener la historia o los antecedentes heredofamiliares, el ecocardiograma transesofágico, la presencia bueno, la realización de un Holter y de una cardioresonancia. En algunos de estos pacientes, sobre todo en primeras etapas, se va a ver aumento del pulso yugular, lo cual, conforme a la historia natural de la enfermedad, al pues haber más deterioro más deterioro y más alargamiento de la aurícula, perdón, izquierda, pues se va a disminuir conforme avance la enfermedad. También puede haber presencia de hepatomegalia, ascitis, edema o cualquier dato de insuficiencia cardíaca, y que esto es importante. Y la resonancia magnética o la cardioresonancia nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, que el principal va a ser una pericarditis constrictiva o restrictiva, que sería como más frecuente de encontrarlas, y la cardioresonancia nos va a dar como esa precisión diagnóstica. Em, Esta tablita, pues son algunas de las enfermedades restrictivas cardíacas que tenemos que tomar en cuenta, pues mencionando que aquí en esto, pues vamos a ver un panorama más amplio que solo afecciona al corazón, sino enfermedades que pueden ser sistémicas, como lo que es la amiloidosis, la sarcoidosis, el hecho de que el paciente presente fibrosis en el miocardio, ya sea secundaria a radiación, que los azules son como los más frecuentes, a diferencia
de los que están en morado. Otros pueden ser esclerosis sistémica, o sea, que sea de origen granulomatoso o infeccioso. También se puede asociar incluso a diabetes, al uso de algunos fármacos como cloroquina, enfermedad de Danon, variantes en algunos de los genes. Este, también se menciona, y es interesante, de que cuando hay alteración, por ejemplo, en los eosinófilos, en el síndrome hipereosinofílico, que vamos a considerar como una eosinofilia arriba, depende de la bibliografía, pero a veces se considera arriba de 1500, a veces arriba de 2000. Puede haber como efecto secundario fibrosis miocárdica, lo cual se me hizo interesante. También como una otra opción puede ser la fibrosis endomiocárdica como patología principal del corazón, pero pues también hay unas otras causas que pueden provocarla. Y bueno, ¿cuáles son nuestras alternativas o formas que nosotros podemos tratar? Tenemos que saber primero que la de peor pronóstico, de las tres que vamos a hablar el día de hoy, a diferencia de la hipertrófica y la dilatada, la restrictiva va a ser la peor de peor pronóstico. Y para esta, la mejor modalidad de tratamiento es el trasplante cardíaco. Estos pacientes tienen, pues, realmente muy mala eh, expectativa de vida y bueno, dice en la guía de que los sobrevivientes a esta enfermedad, el 75% ha requerido un trasplante cardíaco, ya que han padecido pues de arritmias letales o incluso parada cardíaca. Sin embargo, pues como en todos estos pacientes, se van a beneficiar del uso de un desfibrilador implantable para reducir el riesgo de muerte cardíaca súbita y mortalidad por cualquier causa, ya sea en aquellos que han sobrevivido a una parada cardíaca o se han recuperado de una arritmia ventricular que genere inestabilidad hemodinámica. Aquí pues se recomienda como recomendación 2A el uso o más bien la realización de una biopsia miocárdica en caso de que no tengamos muy como claro el diagnóstico, y es para excluir algunos otros. Este, y también, pues, como recomendación 2B, se considera la implantación del desfibrilador implantable en niños que han tenido ya antecedente de isquemia miocárdica, que han presentado síncope, que pues como vimos en la tabla de acá, el síncope sin explicación es un factor de riesgo para muerte cardíaca súbita. Entonces, siempre tenerlo en cuenta, pacientes que se han sincopeado, pues como parte del abordaje se les hace como el Holter, el electrocardiograma, se les puede hacer como no, un ecocardiograma, después se considera como parte para pues, descartar que no sea una cardiomiopatía del origen del síncope. Entonces, pues en cualquier paciente que haya presentado un síncope es ya como uno de los puntos que tenemos en la lista de causas de muerte súbita a considerar para que ya sea indicación del eh, desfibrilador implantable. Y pues esto sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo no, Mar, todo bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene comentarios? Yo no, muchas gracias. Provechito, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces sería todo. Gracias a todos y que Muchas pasen gracias, bonita Mari. noche. Nos vemos mañana. Gracias, Chao. Mar, bye. Gracias.